no recuerdo si es Samper Ospina, creo que sí, que alguna vez dijo, creo que en Twitter, que en Colombia no hay partidarios, lo que hay son hinchas. Yo le doy toda la razón. Si uno se pone a analizar desde el punto de vista político, religioso, en fin, pues sí, básicamente es eso. La gente dice ser una cosa, pero no tienen ni idea de lo que es ser lo que dice. A ver, voy a poner dos ejemplos, uno en política y uno en religión. En política, en política, y por lo menos así antes, y creo que sigue siendo igual, alguien dice o decía, soy liberal, otro decía, soy conservador. En la actualidad, bueno, se pueden añadir otros, soy socialista, soy tal cosa. Pero si usted va a mirar en la práctica, si la persona que está diciendo eso sabe lo que está diciendo, se encuentra que no. Por ejemplo, si alguien le dice que es socialista, pregúntele cuál es la filosofía y cuál es el sistema económico socialista. No lo sabe. No lo sabe. Simplemente es un hincha. Es un partidario que no sabe de qué está hablando. Igual, si le preguntan a un conservador cuáles son las los postulados y condiciones para ser conservador, tampoco lo sabe, muchísimo menos. Ahí sí que menos. Es conservador porque el papá era conservador. Y si es liberal porque el papá era liberal. Pero no tienen la más vagabunda idea. Generalizando, miren un ejemplo. Muchos critican a Venezuela, yo también lo critico. ¿Por qué lo critico? Porque pienso que en Venezuela no hay un sistema ni capitalista, ni socialista, ni nada. Ellos no saben de sistemas. Simplemente les parece muy bonito decir que son socialistas, pero no lo son. No lo son porque no lo aplican, porque eso no se ve en la práctica. Y aquí los que critican allá, la mayoría, no todos, tampoco saben que es socialista. Por ejemplo, me encuentro yo con mucha frecuencia en Facebook, que la gente piensa que ser socialista es vivir vaciado, vivir en la pobreza, cuando si va a la doctrina económica socialista, es totalmente al revés. ¿Quién dijo que ser socialista es ser pobre? ¿De dónde sacaron eso? Que si un socialista utiliza un reloj fino, yo no lo tengo fino, pero bueno, supongamos que fuera fino, entonces ya es motivo de crítica, porque ¿cómo va a ser que siendo socialista se puso un reloj costoso? No, no tiene nada que ver. Eso no está dentro de ninguna doctrina económica socialista. Entonces, hablan de lo que no saben. Un montón de idioteces que oye uno sin saber qué es lo que dicen. Ni qué decir de los que, por ejemplo, eso parece contradictorio, se manifiestan en todos sus comentarios como derechistas, pues, súper radicales, casi fascistas. Sin embargo, en el Facebook ponen frases, ponen fotos acompañadas de frases de Pepe Mujica, quien fue presidente del Uruguay. Pero es que resulta que no saben que él fue uno de los fundadores, por no decir el principal fundador del grupo guerrillero Los Tupamaros. No lo saben. Bueno, ni que hablar en religión. Ahí sí que, mejor dicho, que la puerca tuerce el rabo. Mucha gente dice que es católica, por ejemplo. Cogí una religión de tantos, porque eso pasa en todas las religiones. Y creen que ser católico es ir a misa, rezar y decir que es católico.
pero a la hora de la verdad no lo saben. Ay, creen que decir que la Biblia es el libro sagrado y muchos ni siquiera han leído algo sobre eso por ahí, lo que escuchan al cura los domingos en la misa y punto. Es que para ser católico, por ejemplo, tomé esa religión como ejemplo, no quiere decir que podría haber tomado otra. Toca tener una serie de condiciones. Por ejemplo, la Iglesia Católica tiene una serie de dogmas que son de fe. Menciono 2, 3 como ejemplo. Creer que Jesucristo es Dios. Creer en la virginidad de María. Creer en que Dios son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Bueno, y resulta que ahí así, creo que son cerca de 12 dogmas, y que basta que usted no acepte uno de ellos para no ser católico, porque para ser católico toca aceptar todos esos dogmas. La gente no lo sabe. Es más, yo con frecuencia escucho, no, es que yo sí soy católico, pero yo ese pedacito no lo entiendo, no es católico. Y mucho menos vivir en contradicción con lo que dice creer. Por ejemplo, viven pues con hechos, con cosas muy concretas, hablando a favor de la guerra en Colombia, es decir, no aceptan perdonar a nadie, cuando resulta que el Evangelio dice todo lo contrario. Entonces, si vive en una contradicción, que dice una cosa, pero su forma de actuar es diferente, pues no es católico. Esa es una de las razones, sobre todo la de los dogmas de fe, por lo cual yo no soy católico. Lo fui cuando era católico, porque mi familia era católica, y no tenía mayor discernimiento mental para pensar otra cosa. Pero en la actualidad no es así. ¿Por qué? Porque primero yo no acepto los dogmas de fe, o por lo menos la mayoría no los acepto. Segundo, porque yo veo que la forma de vivir de los que dicen ser católicos va en total contradicción con lo que está escrito en el Evangelio. Entonces, como yo no puedo estar de acuerdo con esas cosas, yo no puedo ser falso y decir que soy católico. No lo soy. Porque es que resulta que las instituciones no son las iglesias, no son los templos, no son los edificios, la gente que lo forma. Es como un colegio desocupado es un edificio. El colegio lo constituyen los alumnos, los profesores, el rector, las personas de la SED, etcétera, etcétera. Y eso pasa acá. Vivimos en un mundo donde la dualidad es lo que se ve. Se dice una cosa teóricamente, o sea, el discurso es muy bonito, muy llamativo, pero en la práctica es totalmente al revés. Las personas que más odian, por ejemplo, a los guerrilleros que se entregaron, son los católicos. Y los protestantes. ¿Por qué ganó el no en Colombia? En el plebiscito. Pues gracias a los protestantes. Totalmente contrario a lo que dice el Evangelio, que habla de la paz. En la misa católica hay un pedacito, démonos fraternalmente el saludo de la paz. Salen de ahí y son los mayores propagandistas en contra de la paz. Entonces, ¿de qué hablamos?